No pongan estas cosas que no sirven para nada, porque no sirven para nada, ¿no? Y esto puede ser muy controversial también, pero lamentablemente es así. Hay mucha gente que cree que todos los vinos se decantan, y no es así. Que tú como consumidor final, como wine lover, tienes muchísimo poder, muchísimo poder. Le va a joder a mucha gente, pero lamentablemente es así. Bienvenidos, gentita bella, a este preciosísimo formato de YouTube que me permite hablar mucho más que los 30 o 45 segundos de los Reels en Instagram. Y estoy sacando esta sección del canal porque veo que hay un montón de preguntas y no me da el tiempo para responderlas en Instagram. O no responder todo lo como yo quisiera, al menos. Por eso estoy haciendo esto que... un formato de preguntas y respuestas bastante rápido, bastante didáctico, ¿no? Para llegar un poquito más a ti de forma más desglosada, sin tener la presión de que, ¡ay, no! Se me van a ir los viewers en Instagram y demás. No. Acá, si te quedas, vas a entender de forma fácil los mitos del vino. Ese es el meollo y el asunto de este espacio en el canal. Hace unas semanas puse una historia en Instagram preguntando, oye, ¿cuáles son las preguntas que tienen sobre el vino? ¿Qué mitos tienen por ahí? ¿Alguna duda, alguna consulta que tengan sobre los vinos que les gusta o que ven? No sé, o sobre el vino en general, ¿no? Y me respondieron un montón de cosas en las historias, pero yo he seleccionado como que las que más se repiten, porque hay un montón que se repiten, o las que siento que más les podrían servir en base a, bueno, más o menos yo los conozco, sé cómo piensa la comunidad que me sigue, entonces va un poquito así. Así que no se diga más, vamos a responder pregunta por pregunta y... acuérdate que esto no es políticamente correcto. Si quieres ver un sommelier políticamente correcto, puedes cerrar el YouTube, ir a hacer así, no sé dónde estés viendo esto, pero acá vamos a hablar las cosas como son. Así que, vamos. A ver, entonces, primera pregunta. ¿Cuántos días dura una botella de vino, lógicamente, luego de que la abres? ¿Según la calidad del vino o qué? Ya. No depende de la calidad del vino. Depende del tipo de vino. Sí, porque hay vinos que te duran más que otros. Voy a generalizar, porque eso sí depende de la uva, de la procedencia y demás, pero vamos a generalizar un poquito. Vinos blancos y rosados te van a durar menos que los vinos tintos. Sí, es importante tener eso en cuenta. ¿Ok? Los blancos y rosados, un día, dos como máximo, y los tintos entre 4 o 5 días. Ahora, ¿por qué pasa esto? Por el oxígeno. ¿Sí? El oxígeno es bueno en el vino siempre y cuando sea controlado. Por eso es que te dicen, oye, oxigena un poco tu copa, o vamos a decantar el vino, ¿no? ¿Por qué? Para que el oxígeno entre en el vino y haga sus cositas. Pero si tú no controlas esto y se te va el tiempo de oxigenación, pasan problemas, ¿ok? El vino empieza a perder aromas, empieza a perder alcohol, la acidez, que es esa salivación, se te despunta y el vino, a ver, no te vas a morir tampoco, pero no va a estar tan bueno. Y tip, para que lo tengas en cuenta, si abres una botellita de vino, y la dejas a la mitad, por ejemplo, lo que tienes que hacer es aislarla lo más posible del oxígeno, reducir lo más posible el contacto que este vino tiene con el oxígeno. ¿Sí? Para esto puedes hacer dos cosas muy importantes. La primera, el corcho o la tapa rosca, dependiendo del vino, lo metes en la botella, es decir, tapas la botella muy bien, de tal forma que no entre el oxígeno, y eso lo metes a tu refri y ya está. O no va a pasar su mejor tiempo para consumirlo, pero por ahí que te aguanta un poquito más. ¿Sí? Lo segundo que puedes hacer es comprarte estas pequeñas... son como unos chupones, ¿no? Que son como unos chupones de caucho, ¿sí? O de plástico, que tú los tapas las botellas y empiezas a extraer el aire que tiene adentro con una especie de bombita. Eso ayuda mucho también y extiende mucho más la vida útil del vino. ¿Sí? Pero con eso es importante que tengan en cuenta ellos. ¿Sí? No se van a morir si es que toman un vino que tiene a 1 o 2 semanitas abiertos, pero quizás no te va a gustar. Tenlo en cuenta. No es una pregunta, pero ¿hay espumantes peruanos de buena calidad? Sí, es una pregunta. Y sí, hay espumantes muy buenos, peruanos de buena calidad. Sí, no solo espumantes, realmente vinos blancos, rosados, tintos de buena calidad, vinos secos, vinos dulces de buena calidad en Perú. De hecho, los vinos peruanos están creciendo un montón, ¿no? Sobre todo en los últimos 5 o 6 años se han disparado para arriba, ¿no? En un buen sentido de la palabra. Espumantes peruanos, sí, hay bastantes. Tienes... desde secos, tienes ligeramente dulces, tienes dulces, va a depender de qué es lo que quieras y cuánto presupuesto estés destinado a invertir por esta botellita. Si es que no me equivoco, encuentras desde 35, 40 soles hasta, me parece que 80, 90. Sí, entonces va un poquito por ahí. Ahora, importante decirlo, ¿son champans? No, no son champans. Champán es una apelación de origen controlada francesa. Si para hacer un champán tienes que tener... un proceso muy específico, de uvas muy específicas que vienen de la región específica de Champagne, ¿de acuerdo?
No voy a entrar en eso, no te voy a marear. Pero sí, tenemos espumantes o espumosos peruanos de muy, muy buena calidad. Si no te gusta el vino peruano, puedes dejar de seguirme. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Si abro un vino y no tengo decantador, ¿qué hago? A ver, primero hay que entender qué es decantar. ¿Sí? Decantar sirve para dos cosas. Primero para oxigenar el vino y luego para separar los sedimentos del vino. ¿Qué son los sedimentos? A ver, vinos que tienen mucho tiempo, normalmente se les asienta un pequeño polvito en el fondo de la botella. Esos son los sedimentos. Normalmente son taninos del vino, principalmente tinto, que con el tiempo se han vuelto sólidos y se han hecho como un polvito. Si tú te tomas esto, no te vas a morir, es parte de la uva, pero de pronto no es lo más agradable estar tomando vino y sentir por ahí un polvito que te está fastidiando el paladar. Para eso es la decantación, para separar ese sólido de lo líquido que es el vino. Sí, esto se pone en un decantador. Normalmente los decantadores tienen hombros anchos, como un florero. Están viendo una foto aquí en este momento. Y precisamente para eso, ¿no? Para que esos hombros sirvan como filtro por si acaso se pasó algún sedimento y no llegue a tu copita. Sí, número uno. Y número dos, sirve para oxigenar. Ahora, eso es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque cree que todos los vinos se decantan y no es así. De hecho, casi ningún vino se decanta. O la gran mayoría de vinos no se decantan. Sí, porque no tienen sedimento. Se decanta siempre y cuando tenga un sedimento. ¿Ok? Entonces, es muy probable que los vinos que tengas en tu cava, el 5, 2, 1% o quizás ninguno necesite una decantación. Pero sí es muy bueno la oxigenación. No es necesaria, pero sí es muy positiva. Para oxigenar el vino no necesitas un decantador. Puedes hacerlo en una jarra de vidrio limpia si tú quieres y ya está. Porque lo que importa es que todo el vino tenga contacto con el oxígeno. Es decir, tú tienes la botellita, tienes tu jarrita y pasas todo el vino hacia la jarra o hacia el decantador. ¿Sí? Ahí ya todo el vino tuvo contacto con el oxígeno y el oxígeno hace el impacto que el vino necesita. ¿Sí? Regula el alcohol, regula los aromas y despierta otros aromas y eso ayuda a que tú y yo disfrutemos mucho más el vino final que estamos tomando. Ya lo saben, no tienes que comprarte un decantador de 1.500 soles o $500, ¿sí? Para poder disfrutar bien tu vinito. Luego, ¿por qué los vinos blancos usualmente no tienen corcho? Esta es una muy buena pregunta. Normalmente los vinos blancos tienen skull cap o tapa rosca. No todos, hay algunas excepciones, pero es muy normal encontrar tanto blancos como rosados así. ¿Qué hace la tapa rosca? ¿Para qué sirve la tapa rosca? No solamente para facilitarle la vida a la persona que va a abrir la botella. También ayuda mucho a dos cosas. Primero, la tapa rosca es hermética. ¿De acuerdo? Eso hace que la frutalidad del vino, es decir, los aromas de fruta que tiene el vino, se potencien. ¿Sí? Todos los vinos del mundo huelen a fruta de alguna u otra forma. ¿Ok? Fruta que sea de la variedad. La fruta se potencia con esta tapa roja, con este screw cap, perdón. Además, preserva la acidez del vino. Todos los vinos del mundo son ácidos. Todos los vinos del mundo te hacen salivar. Y tienen que ser ácidos, tienen que hacerte salivar. Si no, habría algún problema. Ese vino estuviera medio muerto. Y no es la idea. ¿Ok? Y la tapa rosca ayuda a preservar esa acidez también. ¿Sí? Ahora, ¿la tapa rosca es de vinos más económicos? ¿Es de vinos baratos? ¿Es de vinos malos? No, para nada. No es así. ¿Sí? Hay vinos carísimos en el mundo que tienen tapa rosca. Grandes ejemplos en Nueva Zelanda, grandes ejemplos en Australia, por ejemplo. Y cada vez la tapa rosca está siendo más implementada en distintas partes del mundo y es importantísimo. Y como dato extra, a mí y sé que a muchas personas nos encanta la tapa rosca porque es mucho más fácil abrir un vino, mucho más rápido, mucho más práctico, no solo abrirlo, sino que también guardarlo, conservarlo por si acaso no te terminaste el vino y ya está. Entonces, dejen de echarle barro a los vinitos ricos de tapa rosca, porque están buenos, están muy buenos. Por ahí que te estás perdiendo algo interesante. Uy, qué bueno. Héctor, los restaurantes me roban. Cobran demasiado por vinos que en supermercados están mucho más baratos. Acá hay muchas cosas que hablar, ¿ya? Punto número 1, nadie te está robando, mi rey. ¿Ok? Tú tienes la total libertad de ir a un restaurante y pedir una botella de vino, una limonada o un vaso con agua. ¿Ok? Ley de oferta-demanda, rey. Si tú eres la demanda, si no te gusta la oferta, no la compres. Esto no es un monopolio. Así de simple. ¿Ok? Entonces, bajo ese precepto, nadie te está robando. Sí estoy de acuerdo, y esto le va a joder a mucha gente, pero lamentablemente es así. Estoy totalmente de acuerdo de que muchos restaurantes suben ridículamente el precio de los vinos. Eso es
totalmente cierto. No, que estamos ubicados en tal lugar, no, que el servicio, que la copa, ya está bien. Sí, pero yo particularmente como sommelier soy totalmente partidario de que los precios son ridículamente altos. Ahora, cada quien es libre de ponerle el precio del vino que quiera. Sí, al final, el dueño del restaurante puede cobrar 1.500 soles la copa y está bien. Dudo mucho que rote, pero si quiere ponerle ese precio, adelante. Y tú estás en la libertad de comprarlo o no comprarlo. Es así. ¿Qué podemos hacer? Yo como sommelier, cuando asesoro a algún restaurante, decirle, oye, no subas tanto el precio de tu vino porque si no va a rotar menos, punto número 1. Pero tienes que tener en cuenta, tú que me estás viendo, que tú como consumidor final, como wine lover, tienes muchísimo poder, ¿ok? Imagínate que ningún consumidor final, ninguna persona que va a un restaurante compre los vinos en un restaurante porque están muy caros. Solo los compre en los lugares que son realmente accesibles. Por fuerza, los restaurantes van a tener que bajar los precios. ¿Sí? Tú tienes poder. Si te parece que un restaurante vende los vinos muy caros, simplemente no los compres. ¿Sí? Y ya está. No todos los restaurantes, bares, lugares, hoteles en general, venden los vinos súper caros. Hay algunos lugares que sí lo hacen a un precio bastante justo. ¿Sí? Si revisas los otros videos de YouTube, que por ahí seguro te estoy dejando alguno, puedes ir a ver estos videos donde te venden las copas de vino, las botellas a un precio justo. Claro, tampoco te lo van a vender a 5 lucas, pues. ¿Sí? No seas payaso. Pero por ahí que te lo venden a precios más interesantes. Entonces, eso también te permite a ti poder probar distintas propuestas y eso es lo importante. ¿Sí? Tampoco es generalizar todos los restaurantes. No, no es así. Y si crees eso, te falta salir un poquito más. Siguiente pregunta. ¿Es importante que el vino se tome en copas de cristal? No. No es importante. De hecho, casi no es relevante. ¿Qué es importante en el vino? Que la copa esté limpia, bien pulida, sin aromas, sin olores que te vayan a fastidiar la experiencia. Eso es lo importante. Si es de cristal, si es de vidrio, si tiene la forma de un balón increíblemente así, pero no necesariamente es importante tomar el vino ahí. Si las puedes comprar, copas de cristal que están 200 soles el juego de 6 copas, bravazo. ¿Sí? Bienvenido sea. Es lindo tomar el vino ahí. Por ahí que la experiencia, ¿no? Uno se siente más engreído, más engreída. Por ahí que la pasas hedónicamente un poquito mejor. Pero no es indispensable que el vino se tome en una copa muy ostentosa, de cristal y demás. Mientras su copa no tenga aromas, no tenga ningún tipo de olor, esté limpia y esté bien pulida, es más que suficiente. ¿Ok? Si en casa tienes copita... Ahora, pero copas bien. No pongan estas cosas que no sirven para nada. Porque no sirven para nada, ¿no? Y esto puede ser muy controversial también, pero lamentablemente es así. El vino sabe mal en estas copas. Lo declaro, lo firmo donde quieras. ¿Sí? Puedes tener una copa estándar de vino, sí, una copa básica, como esta de acá. Una copita básica y ya está. No necesitas más. Ojo, y recalco, no necesitas más. ¿Podrías tener más? Súper bien. Si te da la billetera, si te da el bolsillo, hay copas carísimas que se ven preciosas y por ahí que sorprendes a varias personas. ¿Okay? Eso es muy importante que sepas y que entiendas, sobre todo, porque de repente mucha gente lo sabe, pero no lo entiende. ¿Sí? Lamentablemente a veces la pose gana un poquito a algunas personas en el vino cuando el vino debería ser una bebida muy simple. Yo no entiendo por qué Jesucristo Santo complican tanto una bebida que no es complicada. Déjanos a nosotros que nos compliquemos. Al final, nosotros somos los que estudiamos el vino. Los enólogos tienen un montón de cosas que hay que complicarse. Si la uva, si llovió, la sequía y demás. Nosotros por ahí en poder dar una buena comunicación, no en poder asesorar bien. Pero tú solamente tienes una chamba en este juego, en esta industria, que es disfrutar. Papito, disfruta. Nada más. Lo único que tienes que hacer. Y bien, queridos, queridas, hemos llegado hasta aquí. Estas han sido preguntas... las que más he visto en Instagram, las que más he visto en comentarios y demás. Pero no va a ser la primera vez. No, sí es la primera vez. No va a ser la última vez que haga esto. Sí es la primera, pero no la última. Voy a seguir haciendo esto porque, así como hemos abordado, creo que 5 o 6 preguntitas interesantes, hay un montón más que por ahí no están quedando claro. Y mi chamba, como sommelier, es dejártelas claras. Si te gustó esto, te agradecería mucho me dejes un like y me ayudes a romper el fucking algoritmo de YouTube que me está destruyendo la vida. Sí, y lo compartas con todas las personas que creas que le puede servir. Y sobre todo, déjame en los comentarios alguna pregunta que no tengas tan claro, que creas, oye, yo he escuchado esto, o yo creo esto, o de repente este es un mito que no lo tengo tan claro. No,
Porque así como recibí unas cuantas preguntas, un montón realmente, en Instagram, sí, por acá también los puedo escuchar, leer y responder. Si esto funciona, lo voy a seguir haciendo y lo voy a hacer hasta que me dé la vida y la paciencia, porque me parece importantísimo que de una vez haya alguien que hable las cosas claras, directas, sin filtros, sin la necesidad de ser políticamente correcto. Yo no lo soy, me aburre ser políticamente correcto y espero que a ti también te guste esa forma de hablar. Así que nada, te dejo, que estés bien, cuídate mucho, toma un vino y sé feliz.